Parte tengo del video, Tengo tengo conectada conectada esta esta segunda. segunda. Voy a ser rápido en este video. Voy a resumir la información y voy a ser conciso. Las Sagradas Escrituras. Es la verdad que el mundo no ha conocido, la verdad que enseña las Sagradas Escrituras. El mundo entero se divide en tres grandes herejías. La doctrina de la Trinidad. En tres grandes herejías. Pues esto ya lo he explicado en muchos videos más, pero voy a explicarlo ahora de una manera más... Aquí lo voy a explicar de esta manera otra vez. Que existen tres grandes herejías, bueno, existen tres grandes religiones en el mundo que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Y esas tres grandes religiones son, en primer lugar, el judaísmo, después el cristianismo con sus tres grandes herejías, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unicidad, también llamado monarquianismo modalista, y la doctrina de los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Entonces, en estas tres doctrinas, que son herejías, en estas tres herejías, se encierran todas las iglesias católicas, bueno, se encierran todas las iglesias católicas protestrinitarias, todas las iglesias unicitarias, de las monarquías modalistas, pentecostales unicitarios, monarquías modalistas, y todos los testigos de Jehová, que en la antigüedad eran llamados arrianos, desde la antigüedad, desde el 80 a 100 años después del ungido, empieza a existir la doctrina de la Trinidad, después la herejía de la unicidad, después la herejía de los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Y con la modernidad son llamados arrianos. Entonces, las Sagradas Escrituras existen sobre la faz de la tierra. Y desde el 80 al 100 después del ungido, que es en correlación con el Nuevo Testamento, el cristianismo no conocen la verdad que enseña la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Entonces, en general, los cristianos, desde el 80 al 100 después del ungido, cuando mueren los apóstoles y se queda la Escritura, no conocen la verdad que enseña la Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ya lo he explicado en mis otros videos. ¿Cuál es la verdad que enseña la Escritura? Ah, a lo que voy, pues que el Creador es el ungido, que en el Antiguo Testamento, parte de Isaías 43, que es un hijo, en el Nuevo Testamento con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, el Señor, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, el cual se corpora en 2 Corintios 3:17, que es un hijo, como ya he dicho, y que tiene un padre. Entonces, esta es la resumación, la verdad que enseña la Escritura resumido, de una manera resumida. Con esa verdad son refutados los trinitarios, los unicitarios, también llamados monarquianos modalistas, y los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Entonces, como ya he dicho, desde el 80 al 100 después del ungido, existe nada más existe la herejía de la Trinidad. Ellos no conocen la verdad que enseña la Sagrada Escritura. No conocen la verdad que enseña la Escritura. Los, los unicitarios, todas las iglesias trinitarias se encerran en la herejía de la Trinidad. Todos los católicos ortodoxos, los católicos romanos, los calvinistas, todos los adventistas, todas las denominaciones trinitarias son heréticas. En la herejía de la unicidad se enseñan todos los unicitarios, todos los pentecostales unicitarios, todos los llamados Jesús solos, todos los judíos mesánicos que abrasan la unicidad. En la tercera herejía, los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, desde la antigüedad eran correlacionados con los llamados arrianos. Dicen que el Señor, que el Logos, dicen que es un Dios con D minúscula y dicen que es una creación. En esa herejía, desde la antigüedad, en la modernidad, los llamados testigos de Jehová.
Entonces son las tres herejías del cristianismo: la herejía de la Trinidad, la herejía de la Trinidad, la herejía de la unicidad, también llamada monarquianismo modalista, y la doctrina de los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. En esas tres grandes herejías del cristianismo han encerrado a todas las personas llamadas cristianas desde la antigüedad. Esto es una verdad y no es una mentira, sino que hasta parece como si fuese una cosa de conspiración o algo así. Pero es la ignorancia a la verdad que enseña la escritura lo que ha tenido el mundo en oscuridad, y las herejías que se han levantado desde tiempos remotos en la antigüedad, como ya lo he dicho, desde el 80 al 100 después del ungido. El judaísmo también no conoce la verdad, que es una herejía. El judaísmo no conocen la verdad que enseña la escritura, que el creador es el ungido, acorde con Isaías 43. Entonces, nada más existe sobre la tierra estas tres grandes religiones, que son el judaísmo, que son herejes para con la verdad que enseña la escritura entre el antiguo, y no creen lo que dice el Nuevo Testamento. No creen lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Ah, no creen que el Creador es el ungido, y que es lo que anuncia la Escritura en el Antiguo Testamento, acorde con Isaías 43. El Creador, el Creador es el ungido, acorde con Isaías 43, de cual se corrobora después en Lucas 1:16 y 76. Y se corrobora en Hebreos 1:10, y también se corrobora en Hebreos 1:10, y también se corrobora en Hebreos 1:10, y también se corrobora en el libro del Apocalipsis respecto del Alfa y Omega, respecto del Creador, el cual es el que está sentado en el trono, el cual es Yahshua, el cual es el Alfa y la Omega, el Alfa y Omega. Entonces, los judíos no creen la verdad que anuncia la Escritura en el Antiguo Testamento, que el Creador es el ungido, acorde con Isaías 43. Isaías 43. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino de Yod-Heh Wab-Heh, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Y es el Nazareno, el cual se le preparó camino, y el Bautista preparó el camino de Yod-Heh Wab-Heh. Por tanto, aquel al cual sí se le preparó el camino es el Nazareno, es Yod-Heh, aquel al cual sí se le preparó el camino es Yod-Heh Wab-Heh, el Creador, lo cual se corrobora en Hebreos 1:10, del Hijo que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, y la verdad de la Escritura que he anunciado de una manera más explícita en mis videos anteriores. Entonces, nada más han existido desde la antigüedad, como ya he dicho, esas tres grandes herejías que tienen que ver con la escritura. Porque son herejías para con la verdad que enseña la escritura: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El islamismo es una oposición para con el pueblo de Israel y para con la verdad que enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento. La descendencia no viene por Ismael, para empezar. Por tanto, los islamistas no tienen cavidad, o no tienen una integridad en el Antiguo Testamento en correlación con la verdad, porque la descendencia no viene por Ismael, sino que la descendencia viene por Isaac. Entonces, el pueblo de la descendencia es por Isaac. Isaac, tanto para con los judíos de carne y sangre, tanto para con para con los de la promesa, es en Abraham, por la descendencia que viene por Abraham, por la fe, por la descendencia que viene a Abraham en corazón con la fe. Entonces, los islamistas tienen que creer lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Que el Creador es el ungido, acorde con Isaías 43, que la roca de Israel, el alto refugio, la peña de Israel, la roca de Israel, el alto refugio, o la peña, la masa rocosa, la peña de Israel, la roca de Israel es el Dios de Israel, es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel, la roca de Israel es el Dios de Israel, la roca. Y esa roca es el ungido,
el cual vino a Israel y el cual ungido es el Nazareno. Es el Nazareno. Entonces un hijo, como ya he dicho, el creador, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, es el hijo y existía con el padre antes del hijo ser corpóreo, como he explicado en mis otros videos. Entonces, la realidad de la verdad es que los musulmanes no creen que el creador es el ungido y no creen lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo con H mayúscula, el creador, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, que es un hijo y que es llamado también el Logos en el Evangelio de Juan, y que ese creador es el hijo, y que hay alguien superior al creador, al Dios de Israel, y al que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, que es el Padre. Megalocinis, la grandeza, la eminencia o el poder. Y esto es lo que no creen los musulmanes, en lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, desde la antigüedad no han conocido esas tres grandes religiones, lo que enseña la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No han conocido respecto a la verdad respecto del Hijo, el cual es el creador, y respecto del Padre, el cual es el que ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que ha creado. Entonces, nada más existen estas tres grandes religiones que tienen que ver para con la escritura y que son herejías para con la verdad que enseña la escritura. Son herejías para con la verdad que enseña. Son herejías para, para con la verdad que enseña la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, entonces, pues es una cosa increíble que el mundo ha tenido la escritura por más de mucho tiempo, desde los tiempos remotos de la antigüedad, no sé desde qué año se escribió hasta este 2026 y sigue, y que el mundo no conoce la verdad, no conoce la verdad que enseña la escritura. A lo que voy es que los trinitarios tienen una correlación con la escritura, pero su doctrina de la Trinidad es herejía para con la verdad que enseña la escritura. Los unicitarios tienen una parte de la verdad que enseña o tienen correlación con la escritura o anuncian una verdad que enseña la escritura, pero en sí la doctrina de la unicidad es una herejía. Los trinitarios se pelean contra los unicitarios y los unicitarios se pelean contra los trinitarios y debaten entre ellos, y también los trinitarios debaten contra los testigos de Jehová o contra los que dicen que el Señor o que el Logos, que el Hijo es un Dios dicen que es una creación, y dicen que es un Dios, dicen que es un Dios con D minúscula, que es una creación. Debaten esos tres entre ellos, y ese es el debate que han tenido desde los remotos tiempos de la antigüedad, de modo que no han llegado a encontrar la verdad que enseña la escritura, y la cual se corrobora textualmente en la escritura. Entonces, la verdad de la escritura es que el creador es el ungido, que es un hijo con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el hijo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo, y que tiene un padre. Esa es la verdad que enseña la escritura. Pues aquí están refutadas las herejías, porque el judaísmo no cree que el creador es el ungido, y la escritura anuncia que el creador es el ungido. Es todo lo que voy a anunciar y es todo lo que voy a anunciar. Entonces, pues ha habido un debate ah, por mucho tiempo en la ignorancia desde la antigüedad, en correlación con los cristianos, con las tres grandes herejías que ellos tienen. Entre ellos se pelean y tienen el cerebro contaminado de esas herejías, cada uno respectivamente la herejía en la que se encuentra, de modo que no tienen la verdad en el cerebro y tienen insanidad cerebral a la hora de debatir entre ellos, porque su cerebro no tiene la información de la verdad que enseña la escritura. Solamente están prisioneros de esa herejía en la que están. Por tanto, su cerebro tiene que ser liberado de la herejía en la que están para que pueda salir a la luz.
Y por eso es este video, para que puedan entender las herejías en las que están y puedan ser libres de las herejías de la Trinidad, de la unicidad y los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Los judíos también necesitan encontrar la verdad o necesitan en el cerebro, más no encontrar porque la verdad ya está, solamente hay que publicárselas. Los judíos tienen que tener en el cerebro la información de la verdad que enseña la Sagrada Escritura, que el Creador es el ungido y lo que anuncia el Nuevo Testamento, porque esta escritura ha existido desde los remotos tiempos de la antigüedad y esta es la escritura que dejó el Padre para luz a los habitantes de la tierra. Eso es, eso es. Entonces, entonces, pues aunque parezca poco, en un texto se anuncia la verdad que enseña la escritura en Isaías 43, que el creador es el ungido en Isaías 43, y corrobora en Lucas 1:16, 76, en Hebreos 1:10 y en el libro del Apocalipsis. Esta es la verdad que enseña la escritura y el mundo no ha conocido desde los remotos tiempos de la antigüedad. Eso es lo que quiero que entiendan. La Trinidad también es refutada porque el Logos, el Hijo, es el Espíritu Santo, tanto corporalmente como estando no corporalmente, sino en neuma, en el corazón de los predeterminados del Padre. Y ahí es refutada la doctrina de la Trinidad y, y con un solo texto es refutada y también la energía de la unicidad, porque el Logos, el Hijo, el cual es el Creador, el cual es una línea con cerebro y alma que estaba con el Padre, de él se está escrito quien, aunque existía en la forma de Teos, no rapiña, consideró, estimó, razonó, por tanto tenía capacidad de procesar información, tenía aquello que se necesita para procesar información y que es el cerebro, el ser igual que Teos, que aquel con el cual estaba, sino que anonadó, que es el Padre, sino que anonadó, que es aquel con el cual estaba, que es el Padre, sino que anonadóse el Logos, el cual es el Hijo, forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho, y estando en su condición de hombre, se hizo obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta es la verdad de la Escritura, que el Creador es el ungido y que en el Nuevo Testamento se anuncia que es un Hijo con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y que tiene un Padre. Punto. Pues entonces es increíble que el mundo no haya conocido la verdad que enseña la Escritura por causa de estar prisioneros en las herejías en las que están, como los trinitarios, los unicitarios y los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Estos son los llamados cristianos, todas las denominaciones del mundo, todos los católicos ortodoxos, todos los católicos romanos, todos los calvinistas, todos los adventistas, todas las denominaciones cristianas se encierran en esas tres grandes herejías. Y de los judaísmos también son herejes. Y los islamistas que dicen que la descendencia es por Ismael y que están más exentos a la verdad que enseña la Escritura, no creen que el Creador es el ungido y no creen que lo que dice el Nuevo Testamento, que es un hijo, que es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que puede ser el cual es el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Esa es la verdad que enseña la Escritura. Y si están en oposición, una sola, y y si los islamistas no creen la verdad que enseña la Escritura, la cual es una sola, entonces están en oposición y exentos a la verdad de la Escritura, y por tanto no anuncian la verdad que enseña la Escritura. Y la validez de la Escritura se valida por la fidelidad que tiene el Antiguo Testamento desde los antiguos tiempos y que no ha habido una alteración en lo que enseña la Escritura. Porque si no ha habido una alteración en lo que se ha transcribido en correlación con los pergaminos antiguos de generación en generación en correlación con el Antiguo Testamento, menos va a haber una alteración en correlación con la doctrina que se anuncia. Entonces, así con el Nuevo Testamento, por cuanto se han mantenido fielmente los manuscritos de generación en generación a la hora de transcribir las palabras, así, por cuanto esa fidelidad se mantiene, así la fidelidad a la hora de transmitir lo que anuncia la Escritura. Solamente ha habido alteraciones en la Escritura de correlación con el Nuevo Testamento, como el bautismo apócrifo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es un texto espurio que no pertenece a la Escritura, sino que ha insertado a la Escritura el bautismo apócrifo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la coma juánica. Son las dos más grandes inserciones que han insertado a la Escritura los herejes trinitarios para encontrar una validez en la Escritura de que la doctrina de la Trinidad sea de la Escritura, cuando no está la doctrina de la Trinidad en la Escritura,
sino que es un conocimiento del Espíritu del Hijo, el cual es el Hijo y el cual es el Espíritu Santo, el Hijo, y el conocimiento del Hijo, el cual es el Espíritu Santo, en una rebelión para con 2 Corintios 3:17, que anuncia que el Hijo es el Espíritu Santo, y una rebelión de los trinitarios en correlación con el bautismo apócrifo, porque no conocen el Espíritu del Señor, el ungido, el cual es el ungido, pero no corporalmente, sino pneuma en el corazón de los predeterminados del Padre, y piensan que ese Espíritu Santo sea una tercera persona diferente del Hijo, y dicen, niegan en su negación que el Hijo no es el Espíritu Santo, y se inventan otra persona, la segunda persona, y el Padre lo ven que es una persona, y dicen es la primera persona, y dicen son 3 personas diferentes, y ahí dicen el bautismo es en el Padre uno, y dicen ellos que es el bautismo en el Padre uno, y en el Hijo dos, y en el Espíritu Santo, cuando eso es una herejía, es una inserción que los hombres han hecho a la Escritura, porque en primer lugar no existe una tercera persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Hijo, salvo que Logos, salvo que no el Señor, el cual es el Espíritu Santo, salvo que no corporalmente, sino en pneuma en el corazón de los predeterminados del Padre. No existe una segunda persona porque el Hijo es el Espíritu Santo corporalmente, y existe el Padre como un alguien diferente del Hijo, pero no existe la tercera persona, una tercera persona, porque es el Espíritu Santo es el Señor, salvo que no corporalmente, sino en pneuma en el corazón de los predeterminados del Padre. Entonces, ellos han inventado, habiéndose inventado 3 personas, se inventan el bautismo del nombre del Padre, uno, y del Hijo, dos, y del Espíritu Santo, tres, lo cual es una inserción que han hecho a la Escritura desde los antiguos tiempos, el bautismo apócrifo, herético, el bautismo herético y exento a la Escritura, que han insertado a la Escritura los hombres heréticos para dar apoyo al y con el fin de dar, se ve que es con el fin de validar su herejía de la Trinidad, que sea de la Escritura, y y exentan el bautismo o se oponen al bautismo de en uno, en uno, en el ungido, en el cual es el Creador y el Salvador, en su muerte y en su resurrección, cual bautismo está en la Escritura. Entonces, se puede ver los herejes trinitarios del 80 al 100 después del ungido, porque la Didache es del 70 al 150 después del ungido, y ahí aparece el bautismo herético, en el nombre del Padre, uno, y del Hijo, dos, y del Espíritu Santo, tres, en su inconocimiento del Espíritu del Señor, el cual es el Logos, el Hijo, salvo que no corporalmente, sino en el corazón de los predeterminados del Padre, y en su inconocimiento del Señor, el cual es el Espíritu Santo, y en su oposición para con la verdad de la Escritura de 2 Corintios 3:17, de que el Señor es el Espíritu Santo, y el Señor se refiere ya al ungido, al Cristo, al Hijo, y los judíos su negación de que el Creador es el ungido, acorde con Isaías 43, y su no creer lo que anuncian los apóstoles en el Nuevo Testamento, o los que escribieron el Nuevo Testamento, cuál es la confirmación del Antiguo Testamento, y que la escribieron hebreos, israelíes, y que usaron la profecía de Isaías 43 para aplicársela al Nazareno, y que dice Lucas 1, 16, 76, que el bautista prepararía el camino de Yod-Heh-Wav-Heh. Entonces, conforme a la Escritura, el bautista preparó el camino, iba delante de la presencia de Yod-Heh-Wav-Heh, o preparó el camino de Yod-Heh-Wav-Heh, y aquel al cual sí se le preparó camino y el cual es el Nazareno, él es el que es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios de Israel, el cual se conforma, que es un hijo, y cual se conforma en Hebreos 1:10, que es un hijo y que fue hecho partícipe, que es el hijo, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, por tanto es el creador, por tanto Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios del Antiguo Testamento, que es un hijo y que tiene un padre. Esta verdad de la Escritura, y que en el libro del Apocalipsis también se corrobora que el Alfa y Omega es Yeuso, el Hijo, es Yeuso, el Creador, y el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, el Dios de Israel, más que ahora con carne y sangre, hecho partícipe de carne y sangre, el cual es hombre, el postrer Adán, el cual es el que fue ungido, el Hijo del Hombre, el cual viene a la vista del poder, y el poder es una expresión para referirse al Padre, al Dios del Creador, al Dios del Hijo. Punto, esta es la verdad que enseña la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que el mundo no ha conocido desde los antiguos tiempos de la antigüedad, y que esta Escritura se ha mantenido en el mundo, desde remotos tiempos de la antigüedad. Por eso es impresionante que el mundo no conozca la verdad que enseña la Escritura, porque así es. Desde los remotos tiempos de la antigüedad, desde antes del ungido, pues de antes del ungido ya existía la Escritura. 80, 1800, 500 años antes del ungido, con el libro de Daniel, 600 al parecer, 600, 700 años antes del ungido, el libro de Isaías, y, y
los libros más antiguos del 1200 a 1400, no lo sé, es el Génesis, el Éxodo y el Levíticos. Y después del ungido hasta el 90, cuando se escribe el libro, cuando se escribe o se da a conocer o se revela el libro del Apocalipsis, desde ahí hasta que se terminó de escribir el libro del Apocalipsis, pues hasta ahí el 90 al 100 después del ungido. Después se recopila el canon y no sé en qué tiempo se recopila el canon y existe la escritura recopilada del canon en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Desde que se recopila el canon del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no sé, el canon Muratori, no sé si fue el primer canon antiguo y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a poner del 150 después del ungido al 200 después del ungido, ha existido la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el 100, desde los dos testamentos, desde, vamos aproximadamente desde el 200 después del ungido hasta este 2026, y no conocen la verdad que enseña la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Punto. Con esta verdad que enseña la escritura, la cual es una sola, el Creador es el ungido, que es un hijo en el Nuevo Testamento con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, y el cual es el Señor, el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y que tiene un Padre, es refutada el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres grandes religiones que existen en el mundo y que tienen acaparado a toda la población mundial. Todo, entre los cristianos una gran población mundial se acapara ahí, en los judíos una gran población mundial y en los islamistas una gran población mundial se acapara en esas tres herejías que son herejías para con la verdad que enseña la escritura. De ahí fuera, todos los budistas, los hinduistas, en el cerebro no tienen el conocimiento de la verdad sobre los cielos y de la tierra, o sobre el origen de los cielos y de la tierra, porque el origen de los cielos y de la tierra nos lleva al Creador, y el Creador, después a la Biblia, al Creador, y después el Creador es el ungido, pues el ungido, y en el Antiguo Testamento, acuerdo con Isaías 43, es el ungido, y luego en el Nuevo Testamento es un hijo con H mayúscula, es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser. De hecho, el conocimiento de que el hijo es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, es el conocimiento del hijo, del logos, es el conocimiento del ungido. Es carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser. Carne y sangre es su cuerpo, y si le quitamos su cuerpo nos queda a la vista su espíritu, y ese espíritu es Espíritu Santo, y ese espíritu es el que es el Logos, el Hijo, el que participó de carne y sangre, y con su cuerpo, con su carne y su sangre es corpóreo, y es el Espíritu Santo corporalmente, lo cual se corrobora textualmente en 2 Corintios 3:17. Porque en 2 Corintios 3:17, cuando está hablando del ungido, y cuando dice, porque dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, está hablando del ungido. Y cuando han de convertirse al Señor para que el velo se les quite. Y ese Señor al cual han de convertirse para que el velo se les quite es el ungido. Luego de ese Señor al cual han de convertirse para que el velo se les quite y el cual es el ungido, se dice, porque el Señor es el Espíritu Santo. Luego dice, donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del ungido, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, ahí hay libertad. Entonces, por tanto, nosotros todos mirando que la descubierta, dice él, y así en el velo puesto vamos reflejando la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria como por acción del Señor, el Espíritu. Entonces, esta es la verdad que enseña la Escritura, que el Creador es el ungido, que es un hijo con H mayúscula, o que Yeuso es el Creador, es el Salvador y es el Espíritu Santo. Ah, es un hijo, es carne, sangre y Espíritu Santo, y es un hijo y carne, sangre y Espíritu Santo, cuerpo y espíritu, ah, tanto corporalmente como estando no corporalmente, sino pneuma en el corazón de los predeterminados del Padre, y que tiene un Padre, es el Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder. Y el poder es una expresión para referirse al Padre, al Dios el Creador. Entonces, el Hijo del Hombre es el Hijo, es el Creador, es el Creador y es el Salvador y es el Espíritu Santo y es el Alfa y la Omega, el, el que ha creado todo, el que ha salvado y el que hará
el cielo nuevo y la tierra nueva. Es el Dios de Israel más que ahora, con carne y sangre. Y esta es la verdad que enseña la Escritura, la cual está correlacionada con libros como el libro de Melquisedec, la historia del reino de la luz, y con el libro de Enoc, con la parábola, el libro de Enoc. Punto. Esta es la verdad que enseña la Escritura y que tiene que ser dada a conocer a todos los cerebros de los habitantes de la tierra para que conozcan el origen de los cielos y de la tierra, los budistas, los islamistas, los budistas, los hinduistas, las religiones aztecas, y que nos lleva a la Escritura, el origen de los cielos y de la tierra, y después pues la doctrina que enseña, que nos lleva al Creador, el origen de los cielos y de la tierra, que nos lleva a la Escritura, que nos lleva al Creador, y después que el Creador es el ungido. De acuerdo con Isaías 43, ya están refutados los judíos, después en el Nuevo Testamento, que es un hijo, el Creador, que el cual es el ungido, que el Creador es un hijo, el Creador es el ungido, que es un hijo, con H mayúscula, que es carne y sangre, que es su cuerpo, Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee su ser, y el cual es el Hijo, el Logos, y con su cuerpo, con su carne y su sangre, de la cual fue hecho partícipe, es corpóreo y es el Espíritu Santo, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17, y que es un hijo, tanto corporalmente como estando no corporalmente, sino pneuma en el corazón de los predeterminados del Padre, y que tiene un Padre, y que el Padre no es el Hijo. Punto. Esa es la verdad que enseña la Escritura. En mis videos está anunciada más la verdad que enseña la Escritura, mm, porque hay ciertas cosas que anuncia el Antiguo Testamento, como Yod-Heh, Vav-Heh, el ungido, Yod-Heh, Vav-Heh, el hombre, y que se cumplen en la literalidad del Padre, y es el Hijo del Hombre, el cual Hijo del Hombre es el Hijo, el Creador, el cual Hijo es el que él es, que es Teos, porque Teos era Logos, por tanto Logos es el que él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. Entonces, no, el Hijo no se sienta a la diestra de Yod-Heh, Vav-Heh, porque el Hijo es el que es Yod-Heh, Vav-Heh, sino que el Hijo se sienta a la diestra del Padre, y el Padre no es el Creador, porque el Creador es el Hijo, y el Padre ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente ha creado todo. Punto. Esta es la verdad que enseña la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que el mundo no ha conocido. Punto.